Auspician este programa La Casa de las Herramientas. ASPA, Desarrollos Inmobiliarios en Patagonia, Argentina. Nuevo bloque de programa, la ayuda que anunció la presidenta para los damnificados por las cenizas no conformó. Y esto no es de extrañar, porque los gobiernos siempre es más lo que nos sacan que lo que nos dan. Lo que sería deseable es que las empresas y las personas con su rentabilidad pudieran conformar una suerte de fondo de reserva para hacer frente a este tipo de imprevistos, pudieran contratar un seguro para contingencias climáticas, por ejemplo, y en la medida en que la ganancia fuera mayor y que el Estado se apropiara menos de esa ganancia, bueno, tendrían más recursos para paliar esta situación. Pero claro, los políticos y burócratas que están en el poder necesitan recursos. La excusa, como siempre, es la justa distribución de la riqueza. ¿Ustedes se lo creen? Próximo bloque de programa. Auspicia al licenciado Martín Pérez, EcoKit, tecnología en ozono. La columna del licenciado Martín Pérez. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Daniel, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, con esta idea, con este objetivo que nos hemos planteado de aportar ideas para mejorar la realidad, ¿cuál es el tema de esta semana? Bueno, el tema de esta semana es entender cuál es el rol, cuál es la visión que tiene la sociedad del empresario, y para poder hablarlo, el empresario con todo lo que conlleva la palabra empresario, o líder, o emprendedor, pero visto desde tres ópticas distintas. Visto desde la óptica argentina, pero también de otros dos países, de los Estados Unidos y de Colombia. Ajá. Países diversos, digamos. Países diversos. Tal vez me motivó a pensar en este contrapunto de países por un reciente viaje en el cual estuve en estos últimos dos, es decir, en Colombia y en los Estados Unidos, y precisamente por ello, al observar, al ver cosas que cuando uno observa y se maravilla con algunas cosas y le da bronca a otras, eso es lo interesante de ver todo lo positivo que tiene Argentina frente a otros lados, pero también la enorme cantidad y la falencia que tenemos en un montón de aspectos de la vida diaria. Claro. ¿Y qué te maravilló y qué te indignó? Digamos, ahora que está de moda hablar de los indignados. De los indignados. Bueno, realmente, para empezar, si podemos arrancar con Colombia. Yo cuando fui a Colombia tenía, como cualquier persona que no conoce un país, muchísimos prejuicios, que en general los prejuicios se pueden solucionar leyendo más sobre el país previamente, pero hasta que uno no va claro, y lo ve, lo vivís, claro, no podés corroborarlo. Estuve en una sola ciudad que se llama Medellín, no es la capital, pero es una de las ciudades más importantes, y realmente me maravillé con precisamente cómo esta sociedad en los últimos 20 años creció de manera sorprendente. Ajá. Creció precisamente apoyando a una de las tantas personas importantes dentro de la sociedad, que es el empresario. Es decir, ellos consideran que el empresario es un factor fundamental de crecimiento. Es a través del empresario quien arriesga, quien decide su dinero no gastárselo yéndose a Europa, sino invirtiéndolo en esa ciudad, en ese país, y dándole trabajo a la gente. Como contrapunto de esto, la propia gente es muy agradecida de ese individuo que le da trabajo. Y la relación existente entre el empresario y los empleados es muy positiva, precisamente por esta relación de respeto que acabo de mencionar. Claro, se entiende que hay una relación ganar-ganar, digamos. Exacto, es decir, el empresario arriesga y pone todo lo que él tiene a disposición de esa empresa, y los empleados se benefician porque además precisamente tienen trabajo. Colombia tuvo épocas mucho más complejas que la actual, entonces cuando una persona arriesga su capital, su tiempo, todo lo que tiene a disposición para poner una empresa o hacer un emprendimiento, sea este muy grande o de simplemente algunos trabajadores, hace que los trabajadores estén muy agradecidos con esa persona. Claro.
algo interesante que fue una de las cosas que más me sorprendió, Sí, sí. para ser sincero. Habría que llevar unos cuantos sindicalistas a Colombia, ¿no? Yo creo que en realidad, yo creo que habría que llevar mucha gente, incluso empresarios, porque me dio la sensación de que muchas veces cuando criticamos los empresarios argentinos y decimos tendríamos que copiar más, hoy está de moda decir los empresarios argentinos deberían ser más como los empresarios brasileños, ¿no? Y yo creo que hay una mezcla muy grande de empresarios en Argentina. Yo creo que hay muchos muy buenos, pero también muchos que dejan un montón que desear. Entonces también tendríamos que hacer un mix. Yo creo que los empresarios y también la forma en que se relacionan estos con los sindicatos y los sindicatos mismos. Sí, sí, sí. Bueno, ahí una pequeña observación. Una cosa es el empresario de riesgo, que como vos señalás, invierte para justamente buscar una ganancia, pero digamos compite y puede o no tener éxito, al empresario que está ligado al poder de turno, ¿no? Y obtiene una ganancia por tener un privilegio, una protección. Son dos tipos de empresarios distintos. Son dos tipos de empresarios distintos y por supuesto uno está más ligado al riesgo y la actividad privada, y otro está más a la relación de esa empresa tal vez con una entidad pública. Sí, sí, sí. Son más que empresarios, cortesanos del poder. Cortesanos del poder. Y sumado a todo esto que estamos hablando de la cuestión cultural, de cómo se lo ve al empresario, algo que es fundamental, pues siempre se habla de la seguridad jurídica y es un concepto demasiado abstracto. Para poder llevarlo a lo micro y entenderlo de una vez, tal vez, porque uno dice, ¿por qué es tan seguro invertir en otro lado a diferencia de Argentina? Tienen algo que es fundamental, una inflación de un dígito. Sí. Cuando uno sabe que los precios van a relativamente mantenerse de aquí a un año, uno puede tomar decisiones de manera casi predecible. Es fundamental. Sí, sí. Sí, por lo pronto la estabilidad monetaria y que no te cambien las reglas de juego. Que no te cambien, pero una de las reglas de juego fundamentales es que precisamente no cambien los precios, porque al no cambiar los precios, las paritarias, que es algo que hoy ya se ha transformado en los últimos años en algo normal, es algo que se tiene que hacer por la increíble inflación. Sí, sí, claro. No la inflación que indica el INDEC, sino la inflación real. Claro. No sé si podemos hablar de esto, tal vez vamos a ser multados. Hay libertad de expresión. Digo vamos a ser multados porque hoy no se puede, los estudios privados no pueden indicar la inflación real que existe. Yo te voy a visitar a la cárcel, no te preocupes. Bueno, entonces lo que deberíamos pensar es, bueno, ¿Cómo logramos que haya una inflación un poco más creíble? Claro. Esa es la principal regla, la seguridad jurídica, que no me cambien los precios, porque al cambiarme los precios de venta, yo voy a tener también incluso que cambiar los precios, los salarios que yo pago, claro. Y a la gente no le va a alcanzar lo que gana, y todo se transforma en un círculo que no es virtuoso, precisamente es un círculo vicioso que hace de que el negocio empiece a cada vez ser menos rentable y la gente sienta que su sueldo cada vez le rinde menos. Sí, y el cálculo económico en un contexto altamente inflacionario es mucho más dificultoso. Pensá en planear a 5 años o a 10 años con un 25 o 30% de inflación, es muy complicado. Es muy complicado y siendo además, ellos consideran algo que charlando